Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, nos acompaña por este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a todos sus hogares con buenos libros, con propuestas interesantes para la lectura, con esas semillitas del criterio que necesitamos para hacer crecer el árbol del entendimiento, señores, porque solamente podremos a través de los libros cambiar realmente a nuestro país. Yo sé que este año hay elecciones y nos dicen que a partir del 22 de noviembre todo va a ser diferente y que una vez que sean elegidos van a ser, la salvación de la nación, pero yo les recuerdo que solamente haciendo un cambio profundo de la cultura vamos a lograr tener resultados diferentes y que la vía más rápida, digamos, no inmediata, pero sí la más rápida, es leyendo. Si la mayoría de los ciudadanos de nuestro país empiezan a leer, a formarse y a crearse ideas, a construir su criterio, bueno, tendremos la capacidad de ser mejores ciudadanos y de tener un mejor país. La noche de hoy tengo un invitado de lo que se podría llamar mi generación. Regularmente tenemos invitados mayores o personas que han recorrido su vida en otros espectros de otras décadas, pero tengo a un poeta, ensayista, profesor que nació en los años 80, nació en Caracas en el año 1982, y me refiero a mi coetáneo, mi amigo Alejandro Sebastiani Berleza. Se pronuncia de esa manera, Alejandro. Bienvenido. Dale un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Mira, buenas tardes. Un saludo a ti y a todos los oyentes de Puerto de Libros. Verdaderamente agradecido por estar aquí compartiendo contigo. Ciertamente somos de la misma generación, nacimos en la década de los 80. Y por ello nos unen varias circunstancias, además de la poesía. Cuéntame, Alejandro, un poco ese país que nos ha tocado vivir y en alguna forma padecer. Pertenecemos a la generación que más se ha ido. Sin duda, los nacidos en los 70 han sufrido, pero tienen una memoria del país de los 90. Crecieron y tuvieron su pequeña juventud en el país de los 90, y algunos se desarrollaron y tuvieron oportunidades en ese boom de principios del siglo pasado, que sí hubo de cierta manera un boom económico hasta el 2009, 2010, cuando ya el crack aquel del 2008 global hizo que hubiese depresión en todo el planeta. Pero nosotros, los nacidos en los 80, parece que crecimos nuestra infancia en la crisis terrible moral, económica y política de los 90, y después nos pasó lo que nos pasó con estos últimos 20 años. ¿Cómo podrías categorizar a esta generación, los nacidos en los 80, que ahorita van a empezar a cumplir en esta década sus 40 años? ¿Cómo podrías categorizarla? ¿Qué tipo de suerte nos ha tocado vivir? Mira, es una pregunta realmente compleja sobre la cual podemos elaborar, Luis, varias aproximaciones.
En primer lugar y muy generalmente, nosotros podemos constatar que si nosotros nacimos en los años 80, más precisamente a inicios de los años 80, en ese momento el país estaba viviendo sus primeros signos de deterioro, en el sentido de que, bueno, llega el Viernes Negro y se empiezan a anunciar los primeros signos del colapso de la democracia, podemos llamarlo así. Entonces todo el aparato institucional, político, económico, social, que venía más o menos con sus defectos y con sus virtudes sosteniendo la andadura del país, empieza a desarmarse. Los signos más evidentes de eso nosotros los vamos a ver ya en la década de los 90, y a partir del 2000 entramos de lleno en la crisis, más allá de las explosiones de dinero que se hayan podido inyectar, más allá del dinero que estaba circulando. Nosotros empezamos a ver, a vivir, a experimentar en carne propia ese deterioro que ha avanzado progresivamente en estas décadas y que parece seguir así, ¿no? Por los vientos que soplan. Y a nosotros, dentro de este contexto, más allá de que nos hayamos quedado en el país en este momento, o más allá de los que estén afuera, nos tocó un reto muy grande que ha sido el de continuar con nuestras responsabilidades formativas, continuar con nuestros estudios, continuar con nuestros proyectos y seguir llevando nuestra vida adelante. Entonces, nosotros hemos tenido la exigencia, ¿verdad? Hemos tenido la exigencia y la responsabilidad de formarnos y de seguir adelante a pesar de las circunstancias, lo cual es muy retador, lo cual es muy intenso, lo cual trae muchísimos avatares y sin duda que circunstancias adversas, pero creo que gracias a nuestra persistencia, gracias al apoyo de los poetas de las generaciones anteriores, y gracias a nuestra perspicacia y a nuestro sentido de salir a buscar las oportunidades, hemos podido hacer nuestro camino. En este sentido, creo que no tenemos nada que envidiarle a nadie, porque hemos poco a poco, con paciencia, con constancia, hemos ido, digamos, andando nuestro propio camino en la poesía, que sin duda es un camino muy exigente, es un camino que tiene mucho compromiso, pero siento yo, Luis, que lo estamos haciendo y siento yo que nosotros estamos en esa ruta. Entonces, bueno, hablemos de una generación que ha sido retada, de una generación que ha sido interpelada, pero de una generación que ha tenido que agudizar su conciencia del país, su conciencia de la tradición en la cual se desenvuelve su literatura, su poesía y, por supuesto, la conciencia que cada uno de nosotros tiene de sí mismo y está obligado a obtener de sí mismo para ser poeta, ¿no? Mira, es una primera lectura. Te voy a interrumpir pensando exactamente en eso de que cada uno de nosotros pertenece a esta generación y no tenemos nada que envidiarle al resto. Pero hay momentos en los cuales uno dice, qué reto tan grande. Te veo y me recuerdo de una frase que me dijo Pedro Varguillas cuando lo conocí en el año 2007, 2008. Me dijo, mira Luis, nosotros vamos a estarnos viendo toda la vida porque pertenecemos a una misma generación. Allí entré yo en conciencia de eso y empecé a imaginar, bueno, el papel de cada uno de nosotros a medida de que nos hemos ido conociendo. Y hoy te veo a ti y veo que eres la generación de relevo de una serie de profesores de la Escuela de Letras de la Universidad Central que son verdaderamente admirables. No te estoy diciendo que si uno lo pone así, uno dice, bueno, ¿cómo llena uno el zapato de
de nuestro recién fallecido Guillermo Sucre, ¿no? O cómo se pone uno en el zapato de Rafael Cadenas, que fueron profesores de la Escuela de Letras. Pero sí decir que en este momento tú tienes la oportunidad de convertirte, y lo estás haciendo, en uno de los puntos de referencia de esa institución que tiene 70, 80 años, no sé cuánto tendrá la Escuela de Letras de la Universidad Central, la de la Universidad del Sur tiene 60 años, y que de cierta manera tenemos la oportunidad también de brillar como ellos lo hicieron. ¿Cómo ves tú tu compromiso, ese compromiso que tienes como profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Central? Bien, bueno, ciertamente la Escuela de Letras de la UCB ha sido un punto importante desde lo formativo en mi vida, no solamente por la calidad de compañeros de estudio que yo tuve, muchos de nuestra generación, otros más jóvenes, otros quizá mayores, sino también por la gran generosidad de todos estos profesores que tú has nombrado. Tú acabas de nombrar a Guillermo Sucre, yo pienso en María Fernanda Palacio, y ciertamente, hay entre otros muchísimos más, desde luego, pero yo ciertamente me he dado cuenta de que dentro de la misma Escuela de Letras, a pesar de la crisis, de la circunstancia, a pesar de que los profesores se van, a pesar del asedio que ha sufrido la universidad sistemáticamente, la Escuela de Letras poco a poco va generando sus propios relevos, va generando sus propias generaciones y van apareciendo los profesores. Ciertamente unos profesores admirables como docentes y también en su obra literaria, sin duda. Y naturalmente se ha dado este intercambio con generosidad, con respeto, con alegría, con mucho esfuerzo, desde el punto de vista intelectual, con mucha exigencia. Entonces yo creo que cada uno, sin tener la necesidad de estar llenando los zapatos de nadie, cada uno con sus propios pies va andando su propio camino dentro del ciclo formativo de la Escuela de Letras. Siento yo que es una responsabilidad importante, pero también bellísima, preciosa, porque tengo la oportunidad de enseñar lo que me enseñaron, tengo la oportunidad de transmitir mi experiencia, que además tiene dos vertientes, digamos. Hay una vertiente que tiene que ver con los estudios literarios en sí mismos, que en mi caso siempre van a ir orientados hacia la poesía y los mitos, pero también es la invitación a los muchachos a que ellos pueden expresarse desde el punto de vista más amplio y ellos también pueden asumirse como creadores, desde la perspectiva que ellos asuman. Alejandro, te voy a interrumpir y me vas a disculpar. Vamos a continuar con este tema de tus materias, por favor, sí, en el próximo segmento, pero tenemos que escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Los tiempos en radio son así. Para aquellos que quieran enviarnos sus comentarios, por favor, al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Síguenos en @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto
de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con un poeta, ensayista, compilador, profesor universitario y también en estos días estuve viendo que estás ofreciendo unos servicios editoriales, dándole la posibilidad a aquellas personas que tengan un proyecto literario que, bueno, para corregir sus textos o para asesorarlos en materia de edición, todo lo que sea con la construcción de un proyecto literario. Pero nos detuvimos cuando estábamos hablando de la manera en la cual estás conduciendo a las nuevas generaciones de licenciados en letras. ¿Qué materias específicamente estás dictando o dictas dentro de la Escuela de Letras de la Universidad Central? Bien, bueno, yo formo parte del Departamento de Literatura y Vida de la Escuela de Letras de la UCB. Básicamente, el Departamento de Literatura y Vida se orienta a ver el proceso de creación dentro, ¿cómo se diría? El proceso de creación es anímico, el proceso de creación es interior, parte de una emoción que el artista debe elaborar para expresarla en una obra. En este sentido, siempre estamos haciendo, o al menos a mí me interesa hacer muchas conexiones entre la poesía y los mitos. Llevo muchos semestres, al menos unos 3, metido a fondo con la poesía de Homero, con la Odisea y haciendo la relación siempre entre Homero y los mitos. Y ahí me he quedado porque es un territorio en el cual me siento muy bien, dándome cuenta y comunicándole a los muchachos y a los estudiantes esa relación tan profunda que hay entre los mitos y la poesía, que llegado a un punto nos damos cuenta que prácticamente son la misma cosa, por muchísimas razones, ¿verdad? Entonces esa ha sido un poco la orientación de mis cursos dentro del Departamento de Literatura y Vida, que comparto ahora con la profesora María Fernanda Palacios, con el profesor Jaime López Sanz y con el profesor Marcos Jiménez, desde luego. Bueno, pero qué interesante, ¿verdad? Sé que esa literatura y vida era la materia que daba Rafael Cadenas, ¿verdad que sí? Sí, el Departamento de Literatura y Vida, alrededor de los años 60, un poco antes, quizá a inicio de los 60, el Departamento de Literatura y Vida se inicia con Rafael Cadenas, con Rafael López Pedraza, con María Fernanda Palacios, por allí ha pasado Michelle Asensio, Marina Gasparini, bueno, una cantidad de profesores que han estado allí, siempre con este enfoque de la poesía y de la literatura, más orientado hacia la antropología de las religiones, hacia la fenomenología, hacia los aspectos interiores de la creación. Entonces, bueno, siempre están presentes Rilke, Pavese, Homero, y bueno, una cantidad de autores siempre con los mitos muy cerca, ¿no? Alejandro, hablemos un poco de tu recorrido como escritor. Quizá uno de los momentos, uno de los autores que más tardó en publicar fuiste tú, pero comenzaste con pie de plomo. ¿En qué año publicas tu primer libro? En el año, creo que es Postdata, o Postdata es uno de los últimos. Postdata se publica en el año 2009 con la editorial Pez Soluble y allí empecé a partir de esa plaquette que quiero mucho y
Bueno, siempre he tenido una relación desde que me recuerdo con la palabra escrita, con la música, con las artes visuales, y he andado ese camino desde siempre. Después, como tú yo dices, relaciono apareció la postdata, oportunidad de publicar. yo relaciono postdatas ahora con el libro también de Rafael Cadenas, que tiene un libro que se llama muy parecido. No sé si tiene una relación directa. Bueno, no recuerdo cuál es el título de Rafael Cadenas que tú mencionas ahorita, pero bueno, sin duda que la obra de Rafael Cadenas y él como persona, conocerlo, interactuar con él, ha sido una experiencia muy importante para mí y me he alimentado mucho de su poesía, de sus ensayos, de sus Creo que el de traducciones, Rafael creo. es correspondencias. Él va haciendo pequeños poemas Gestiones, creo que se llama. por allí vamos. Y el segundo libro que publicas es en el año 2011. En el 2011 tenemos pues, La canción de la encrucijada con Clepsidra en el 2016. En el 2013 sale Derivas, que es mi tesis de grado en la Escuela de Letras, que es una especie de diario poético. Y en el 2016 sale con Clepsidra, canción de la encrucijada. En el 2019 sale Partir con OT Editores, y en el 20 de nuevo con Clepsidra salen Los hilos subterráneos. Háblame por favor dejemos el diario para más adelante y hablemos sobre la literatura diarista quizás en el próximo segmento, pero hablemos en este segmento de la poesía. Háblame de las búsquedas que tienes en Canción de la Encrucijada, y por qué ese silencio entre el 2011 y el 2016. ¿Cómo se estuvo cocinando esa poesía allí? Bueno, los silencios dentro de la poesía me parece que son muy importantes, y creo que hasta lo más importante. Sencillamente apareció la oportunidad de publicar ese libro y se dio espontáneamente, naturalmente. Quizá después de Canción de la Encrucijada empecé a publicar un poco más, pero digamos que fue de esa forma. Ahora, una preocupación, digamos, muy importante que yo siento ahora, si me lo preguntas, dentro de los poemas que he publicado hasta el momento, tiene que ver siempre con el movimiento. Digamos, poetizar, narrar a veces el movimiento y expresar el movimiento en la página, ¿no? Que el lector vea el libro, lo lea y sienta que aquello de verdad se está moviendo, que está como dentro de un camino avanzando o entrando por vericuetos, por esquinas. Entonces de ahí aparece la idea o la imagen, si tú quieres, de la encrucijada como un punto de transición en la vida, ¿cierto? Donde podemos dar un salto y cambiar de un estado a otro, de una condición a otra, de una emoción a otra. Mira, estuve leyendo algunas entrevistas que diste y tu libro Partir, de Oscar Totman del 2018, está de alguna manera inspirado en la experiencia migratoria de tus abuelos. ¿Cómo transmitir a la poesía esa herencia? Háblanos un poco de la experiencia de escribir ese libro. Bueno, Partir se relaciona con el viaje, tiene que ver mucho con esto que te estoy diciendo del movimiento, del viaje, y sí hay como cierta impronta que ha aparecido en mi trabajo que tiene que ver con el mundo familiar, no solamente con el de mis abuelos, mis tíos abuelos, sino también con mi padre, que nació en Italia, con mi mamá, que también es hija de italianos. Entonces, digamos que esa memoria siempre se está expresando a través de frases, a través de giros, a través de evocaciones que yo puedo hacer. Hay un poema, por ejemplo, allí en Partir, donde yo evoco, recuerdo a mi padre. Entonces, digamos que esa es una corriente que siempre va a estar allí presente, ¿no? Como una especie de mundo remoto, atávico, si tú quieres, de los antepasados, que
empiezan a hablar en la poesía. Entonces, bueno, es una experiencia, digamos, importante para mí, y tuve la suerte de que ese libro, además de todo el apoyo precioso que tuve de la editorial a la hora de presentarlo, la presentación que hizo con nosotros Alfredo Chacón y que hizo Carmen Verde, tuve la fortuna de que ese libro fue prologado por Silvio Miñano, que en ese momento era el embajador de Italia aquí en Venezuela, ¿no? Mira, la experiencia de publicar un libro en pandemia. En el 2020 publicas Los Hilos Subterráneos, con el Clepsidra también, que es esta maravillosa iniciativa editorial donde está la poeta Carmen Verde. En la revista Poesía se publicaron algunos poemas y no sé si, como no conozco el libro, temo cometer un error, pero veo que nuestro amigo Jesús Montoya escribió una especie de prólogo en verso, que me parece por demás interesante. Háblanos de tu último libro, de Los Hilos Subterráneos, de este poemario que imagino continúa con esa idea de que el lector viaje, se mueva con el poemario. Sí, ciertamente, Luis. Allí hay varias cosas que podemos comentar. En primer lugar, yo siento que este libro recoge los registros de las voces que yo he estado practicando en los libros anteriores sin yo proponérmelo. Es decir, hay poemas breves, hay poemas largos, hay poemas muy metafóricos, cerrados a veces, y hay poemas que prácticamente coloquiales, que es como si estuvieses conversando con otra persona. Entonces hay una especie de variedad, hay una especie de simultaneidad, textos en prosa, aforismos, textos en italiano, textos traducidos al español, algunos apuntes sobre procesos creativos. Lo que tú leíste en la revista Poesía fue ciertamente una selección que hizo Jesús Montoya del libro con una introducción. Él no está propiamente como un prólogo, pero sí tiene un epílogo de Victoria de Stefano, el libro de Los Hilos Subterráneos. Vamos a hacer una pausa, Alejandro, 2 minutos más para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con una de las voces más importantes de las nuevas generaciones de escritores venezolanos. Me refiero al poeta, ensayista y profesor universitario Alejandro Sebastiani. Alejandro, me quería dedicar específicamente al libro, a tu diario, porque creo que hay una tradición interesantísima del diarismo en Venezuela. Hay pocos escritores que se han dedicado a publicar sus diarios y a prepararlos para la publicación, pero siento que siguen una tradición muy importante, como por ejemplo la de Alejandro Oliveros,
que me parece quizá el fundamental de ese género, pero tú tienes aquí en tu último libro, en Los hilos subterráneos, una serie de versos que me parece que definen tu idea del diario. Dice: los diarios casi siempre son gratas compañías, nada piden, apenas están allí a la espera de fragmentos, del fragmento que sacie el fogonazo, la leve intuición. Evidentemente la poesía logra definir las cosas con mayor profundidad, pero para quienes nos escuchan en todo el país, desde Tucupitas hasta Paraguaypoa, ¿qué es en síntesis el diario literario? Bueno, tú me haces esa pregunta en este momento y el diario es sencillamente el taller interno que un poeta lleva para sí mismo y donde va recogiendo y acopiando impresiones, sensaciones, recuerdos que poco a poco se van a transformar y son el anticipo del poema. Son como una preparación para el poema. Eso para mí es hoy el diario. Yo pasé mucho tiempo escribiendo diarios por muchas razones, ya no lo estoy haciendo. Sin embargo, para los hilos subterráneos yo hago como una revestidura, vamos a decirlo así, hay como una envoltura que a veces el lector siente que está metido dentro de un diario, porque yo cada capítulo del libro, que lo organicé como un pequeño cuaderno, le pongo el mes del año con un título al lado, como si fuera una especie de documental o un episodio que tú te vas a encontrar de una novela. Por ejemplo, si mal no recuerdo ahora, pongo agosto, cámara en mano. Entonces, cuando tú entras en agosto, cámara en mano, que es uno de los capítulos de Los hilos subterráneos, tú estás entrando dentro de un ámbito muy específico que tiene su propia voz y tiene su propia manera de sonar, que puede ser distinto al de septiembre, o al de marzo, o al de abril. Entonces, yo utilicé esa forma como para atarme un poco al tiempo y para crearle la ilusión al lector de que él está leyendo todo lo que ha pasado dentro de un año, por ejemplo. Pero ese libro, su primera versión se hizo en el año 2011 y yo lo fui tallando, lo fui recortando muchísimo y empezaron a aparecer estos textos que tú ves allí. Luego vinieron otros que yo les fui agregando y antes de la pandemia ya el libro estaba en diagramación. De hecho, fue en plena pandemia cuando el libro salió de la imprenta, pero ya mucho antes ya el libro estaba en proceso de ser encaminado, ¿no? Así que, bueno, fue no una es un libro pandémico. Está como en la raya, porque como te digo, sale de la imprenta en plena pandemia y un año siguiente hacemos la presentación documental, que fue la que tuviste del libro. Entonces, él fue gestado anteriormente de la pandemia, pero le tocó vivir en este periodo. Digamos que, bueno, él tiene esa cualidad bifronte, si lo quieres ver así, ¿no? Mira, te pregunto ahora por el libro que publicaste en el 2013, por este libro de Derivas, que pertenece a esa colección que publicó Vidanco con el apoyo de Adalbert Salas, quien, bueno, mientras estuvo aquí en Venezuela, creo que su presencia entre nuestras calles, en las actividades, yo no tuve el gusto de conocerlo personalmente, pero sí de ver la manera en la que era una especie de animador del hecho cultural literario fundamental, y lo sigue siendo aún desde el extranjero, ¿no? Siendo quizás de nuestra generación la voz más respetada y con mayores logros literarios y editoriales en nuestro contexto. Pero háblanos de esa colección y de esos años que no están documentados, de esa pequeña
pero potente generación caraqueña que estuvo publicando desde del 2005 en adelante, pienso yo, 2005, 2015, como una bisagra que ha dado los nombres de la nueva generación de escritores en Venezuela. Sí, bueno, hay muchísimo que contar, Luis. O sea, en primer lugar, o sea, Adalbert, además de ser un poeta interesantísimo y una persona que trabaja incansablemente por la literatura, dieron un amigo y un hermano, y hay muchos vínculos que nos unen, muchos proyectos y sin duda una gran amistad. Te digo esto porque yo conocí a Adalbert alrededor de esta época que te nombraba al principio, quizá en el año 2009, 2010, cuando estábamos haciendo el taller de poesía con Armando Rojas Guardia, y justamente por esos años yo estaba empezando a gestar este libro Derivas, que iba a ser mi tesis para graduarme en la Escuela de Letras de la UCB, y justamente yo recibo a través de Armando el mensaje de que Adalbert estaba interesado en ver ese diario y en saber de qué se trataba y que lo quería publicar. Entonces, bueno, se dio un match fantástico allí entre los tres, y Adalbert corrigió ese diario, se ocupó personalmente de toda la edición de ese libro, se encargó de que Armando escribiera un epílogo, de que Rafael Castillo Zapata le hiciera otro epílogo. Entonces, bueno, para mí fue una experiencia muy afortunada y muy privilegiada, que yo siempre le voy a agradecer, que él haya sido mi editor en esa colección que él mismo se encargó de llevar adelante con su propio esfuerzo y su propio tesón. Sí, sí, Entonces, sí. esa es la historia, esa es una parte de la historia de Derivas. No era solamente un mecenas inmóvil, ¿no? Era verdaderamente un hombre activo en el desarrollo de esa generación literaria. Yo me pongo en la misma actitud de prospección y siento que en algún momento se va a escribir sobre el clima de esa Caracas de esos escritores, ¿no? Una Caracas donde estaba Francisco Catalano leyendo sus poemas a todo volumen y dándole con un tubo a una silla y haciendo su performance, que es maravilloso, y al mismo tiempo estaba por esas mismas calles, cruzando una Raquel Avant, o estás tú por el otro lado, o está activo ese taller maravilloso de Armando Rojas Guardia, que lograba compilar a todas las generaciones, y del otro lado la librería Lugar Común, que se convirtió en una especie de sitio épico, y al mismo tiempo pensar que estaba Santiago Acosta y Willie McKay haciendo la revista El Salmón, ¿no? Como que confluyó en un momento literario emergió una generación literaria caraqueña sin intenciones de hacer grupos, quizás como lo hicieron Yolanda Pantín y Rojas Guardia y Ray Lucas, pero sí emergió una generación de escritores bastante sólida y firme en esa ciudad de Caracas. Y imagino a los jóvenes estudiantes de letras dentro de 20 años decir, hubiese querido vivir esa época, así como nosotros en algún momento dijimos, nos hubiese gustado colarnos a una asamblea de tráfico de Guaire. Sí, creo que en esos años pasaron muchas cosas literariamente aquí en Caracas, en el plano de la poesía, y yo estoy 100% seguro que en todo el país este mismo fenómeno que tú acabas de describir ha tenido sus mismas manifestaciones, porque las cosas no ocurren en un solo lugar, sino que se dan simultáneamente en varios sitios. Yo siento que eso es así. O sea, fue una movida de recitales constantes, de performance, a veces con música, con artes visuales. Bueno, era un grupo grande, o sea, había muchos poetas, estaba Natacha Tiniaco, estaba Alejandro Castro, José del Pino, además de los que tú has nombrado y quizá otros que
que ahorita no recuerdo, pero ciertamente coincidíamos en muchas actividades y ciertamente tienes razón, por esos años el taller de Armando fue un núcleo importante donde se empezaban a organizar y a gestar cosas, amistades, intercambios. Y bueno, yo siento que en medio de todas las circunstancias que tuvimos en el país durante esos años, que fueron durísimas, como ya tú de sobra lo sabes, teníamos ese radio, teníamos ese perímetro donde nosotros podríamos operar a nuestra ancha, ¿no? Y además, bueno, todavía teníamos mucha vida nocturna, o sea, no solamente en Lugar Común, en Sabana Grande, en el este de la ciudad, en el centro, o sea, había otro tipo de expansión que resultaba muy bien para todo esto, ¿no? Maravilloso. Entonces, realmente. Creo ciertamente yo que hay que hacer, habría que recoger y con el tiempo ver objetivamente cuáles fueron los frutos de todas esas situaciones y esas confluencias que se dieron allí, Luis. Hay que construir también esos mitos que le hacen bien a la literatura y a la promoción editorial. Lo pienso yo desde la promoción editorial, porque, bueno, que la generación Business no es otra cosa que un mito que construyeron las editoriales. Lo decía todo el tiempo Allen Ginsberg. Decía, nosotros estábamos muy tranquilos y consumíamos lo que consumíamos, nos emborrachábamos, si nos emborrachábamos, pero no estábamos pensando que íbamos a cambiar el mundo. Y los editores convirtieron eso en algo que supuestamente cambió el mundo. Vamos a hacer una pausa, Alejandro, para volver a nuestro último segmento. Son solamente 2 minutos y las personas que quieran dejarnos sus comentarios ya lo saben al 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya entrando a nuestro último segmento con el profesor universitario de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, Alejandro Sebastiani, también poeta, ensayista y diarista, aunque nada más tiene un solo diario y nos acaba de confesar que ha dejado de escribir diarios. Fue una estrategia para graduarse de letras. Sí, bueno, como te decía, fue una estrategia sin duda que me salió muy bien, hacer un diario, y ese ejercicio me fue muy útil durante mucho tiempo porque pude transcribir muchos sueños, pude desahogar muchas experiencias, pude hacer mucha catarsis. Entonces todo ese material en bruto, después yo lo fui reelaborando y fue pasando a las cosas que he ido haciendo en el tiempo. De modo que el ciclo, creo yo y siento yo que ha estado cumplido con el diario. A pesar de que, bueno, podría sin duda dar cursos sobre el diario y enfocarlos desde este punto de vista, como el taller, como la zona de trabajo. Visité a Armando Rojas Guardia en más de una oportunidad en su casa. Armando era un tipo maravilloso, te consideraba a ti como su hijo. Y yo también tuve una amistad muy, muy, muy íntima con Armando Rojas Guardia. Pero él cada vez que llegaba me mostraba algunas de las cosas que tú estabas explorando, porque si bien es cierto, Armando hizo algo que parecía una especie de ruptura con el mundo en el momento en el que lo dejó todo en Caracas y se fue a Mérida. Sí hizo algo interesante, que fue entregar todos sus papeles a la biblioteca central, la Biblioteca Nacional, perdón. Sí. Y tú has explorado esos papeles y creo que eres la única persona que realmente conoce los papeles, el archivo de Armando que está allí. Sería interesante, bueno, ver qué quedó después de la muerte de Armando y si se puede seguir alimentando esos archivos. No lo sé con la manera en la que se administra ahora la biblioteca, pero
él me habló de dos cosas y una me pareció muy interesante, las cartas entre Armando y el profesor Castillo Zapata. ¿Publicaste ese libro? Nunca lo he visto, quisiera tenerlo. No, ese libro no está editado. Ciertamente hay un epistolario interesante, diría yo, entre Armando y Rafael, y a partir de los materiales que encontramos en la Biblioteca Nacional, junto con otros materiales que Armando tenía y otros materiales adicionales que aparecieron en el archivo del Nacional, en una época que me tocó trabajar allí en el Nacional, se hizo este libro, La Otra Locura. Ahora bien, Armando dejó algunas cosas que se pudieran editar, pero básicamente quienes tienen el conocimiento de los archivos de Armando son los hermanos Márquez, que son Miguel y Alberto Márquez, Luisa Elena Calcaño, que debe tener algunas cosas, pero bueno, siento yo que ya lo grueso de ese material salió en La Otra Locura. Ahora, bueno, Armando me dejó una encomienda por allí y eso es una sorpresa que te daré a futuro. O sea que podemos decir que hay algo en tus manos de Armando Rojas Guardia que muy pronto podremos ver. Absolutamente, absolutamente. Absolutamente sí. Qué maravilla, qué maravilla. Sí. Profesamos tú y yo amor por Armando, porque Armando fue un hombre esplendorosamente noble y desprendido con su conocimiento y con su manera de apoyar a la juventud. Era un hombre que realmente creía en las nuevas generaciones de poetas y nos aupó y nos corrigió y nos regañó, por lo menos a mí me regañó muchísimo todo el tiempo. Por supuesto, eso formaba parte. Creo que es un poeta muy querido para nuestra generación y bueno, hemos tenido esa fortuna y... ¿Preparaste una antología? Dime. Sí, dime. No, me iba a saltar a la antología que preparaste del poeta Santos López. La antología del poeta Santos López, del Fluir. Eso fue una experiencia maravillosa porque tuve la oportunidad de hacer una lectura de su poesía que para mí era muy retadora, porque yo traté de plantear esa antología como un viaje, como una especie de viaje interior en el cual pasamos por distintas estaciones. Entonces, hay una estación en la poesía de Santos López dedicada a los ancestros, hay una estación dedicada al espíritu interno, hay otra estación dedicada al amor, otra dedicada a los poetas. Entonces, fue una oportunidad de leer esa obra y de estar en contacto con un poeta que yo siento que también para nuestra generación y para mí particularmente ha sido crucial, porque además es un hombre de una gran sabiduría y de una gran generosidad y con una poesía que para mí está fuera de lote, como lo demuestra su libro Canto de los Negras, pues dicho así en dos platos. Sí, estoy convencido de que es otra de nuestras grandes voces de la poesía contemporánea, muy mal leído. Quiero que todos los que nos escuchan, por favor, busquen la poesía del poeta Santos López. Sé que tenemos problemas de conectividad en todo el país, pero es un punto de referencia importante en la bisagra entre los poetas más contemporáneos y aquellos poetas que ya son clásicos, ¿no? Como los poetas de Tráfico y de Guaire. Yo siento que es un poeta que te sugiere una visión del trabajo dentro de la poesía con mucho compromiso y como una manera de llegar al conocimiento interior. Entonces toda la poesía de Santos López está orientada a hacer ese viaje, ¿no? Y bueno,
hay que revisitar el libro de la tribu, hay que revisitar sin duda Canto de Luz Negra. Los muchachos del blog Poesía de Venezuela, Jesús Montoya, Luis Eduardo Barraza, subieron Canto de Luz Negra. Entonces, en el blog de ellos se puede descargar y creo que es una de las apuestas más originales de la poesía de Venezuela, honestamente. Sí, también admiro mucho el trabajo que ha hecho la Poeteca recientemente con esa Linkoteca. Es otro espacio que recomiendo visitar siempre aquí en el programa. Es una especie de biblioteca de links en el cual usted puede descargar, bueno, casi toda la poesía venezolana, hay muchísimo. Sí, bueno, volvemos al principio de la conversación. El país en la década de los 80 entra en una crisis institucional, política, que se agudiza en las décadas posteriores, y paralelamente a eso van surgiendo iniciativas independientes que empiezan a mover la poesía de otra manera. Entonces es algo que nosotros tenemos que ponerle el ojo, y eso creo que ha hecho bien, porque ya casi nadie está esperando que el Estado se ponga a ocuparse de los poetas y de la obra de los artistas. Somos nosotros mismos que empezamos a mover las cuerdas de la cosa. ¿Tú me entiendes? Sí, evidentemente el gran éxito de las generaciones literarias del mundo, ¿no? En el momento en el que las editoriales y las fundaciones y la sociedad civil se preocupa por su patrimonio poético, lingüístico, artístico, y las editoriales intentan crear esos mitos que te conversaba el día de ayer, digo yo, el segmento anterior. Te decía, vamos a crear mitos porque esta mitología nos ayuda a vender. Si nosotros hacemos de Armando Rojas Guardia un mito, el mito que es, porque tiene el suficiente árbol frondoso de vida y de experiencia para hacerlo un mito, podemos hacer que la gente se acerque con mayor facilidad a la poesía de Armando y que lo vean como quizás los que lo amamos, los que los vimos funcionar como ser humano esplendoroso, sabemos que tenía esa especie de toque de Midas de la realidad poética, de hacerte descubrir lo que hay detrás de aquella pared. Y creo que en función de los diferentes aspectos de nuestras responsabilidades, tú hoy lo estás haciendo como uno de los principales profesores de nuestra Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. A nosotros nos toca desde esta palestra de Puerto de Libros, que tenemos la oportunidad de hacerlo en radio a nivel nacional, y creo que cada uno podría contribuir a esa pincelada de transformar nuestra literatura en algo deseable. Sí, yo creo que es un trabajo, o sea, lo que tú estás narrando tiene que ver con un trabajo de mucha filigrana, un trabajo muy fino de procurar, ¿verdad?, que las personas que vienen, las generaciones que vienen, tengan una visión global, completa de la poesía venezolana. O sea, hay una cantidad de poetas, de obras que hay que rescatar, que hay que reeditar, que hay que publicar, porque ciertamente hay muchas lagunas. Hay muchas lagunas, hay muchos libros que están perdidos, que merecen volver a aparecer, y ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, cada quien desde su punto de mira y cada quien desde su lugar aporta lo suyo, ¿no? Pero es un trabajo que si no hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Amén. Básicamente. O sea, no podemos esperar que nadie se ocupe de eso, sino nosotros somos los que tenemos que impulsar a eso. O sea, ver qué pasó en la generación de los 50, de los 40, de los 30, qué pasó con las vanguardias, qué pasó en la poesía venezolana en la colonia, cuál es la poesía recogida, digamos, a la mano sobre la poesía indígena de Venezuela, por ejemplo, la poesía de Andrés Bello. O sea, hay una cantidad de hilos que se pueden tejer allí que tienen que ver con la memoria profunda del país. O sea, siento yo que no podemos estar en este camino de espaldas a todo esto, ¿no? Me parecería un poco extravagante. Entonces creo que nos toca servir la mesa en ese sentido. Alejandro,
también nos toca despedirnos. Ha sido de verdad un placer conversar contigo esta noche, tenerte aquí con nuestra audiencia de Puerto de Libros. Por favor, dile a nuestros escuchas cómo pueden encontrarte, cuáles son tus contactos en tus redes sociales y de qué manera, bueno, podrías tú ayudarlos a ser mejores lectores. Bueno, yo les recomiendo que lean a Homero. Yo les recomiendo que lean mucho la Odisea. Es la primera cosa que yo les diría. Les recomiendo que se adentren en los poetas que están alrededor de ustedes, que vayan a las bibliotecas que están en sus comunidades, que curioseen por internet, que busquen a los poetas en las redes y accedan a sus obras y entablen diálogos con ellos. Me pueden encontrar en Twitter @sberletza, me pueden encontrar en mi correo electrónico alejandrosebastiani@gmail.com y tengo un blog que se llama derivasya.wordpress.com. Ahí pueden leer mucha de mi poesía y pueden acceder también a la lista de servicios que yo ofrezco y pueden ver que periódicamente invito a personas a que publiquen y aprovecho ahora para invitar al poeta Luis Peroso a que publique algún material que él tenga bien en mi blog, pues. Bueno, un verdadero placer. Gracias, Alejandro, por tu voz, por compartir con nosotros y a todos ustedes los que nos escuchan. Recordarles que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes. Nos toca despedirnos, así que por favor, sean felices, lean poesía.